Venezuela atraviesa una crisis humanitaria compleja, en todos los sentidos, petrolera, económica, política y social. Pero, ¿cuáles son las causas y cuáles son las posibles estrategias que existen para enfrentarla? Ese tema es el que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara. Y vamos a conversar sobre esta publicación, que es un libro bastante interesante, que habla sobre esa evaluación de la crisis y de las estrategias que se plantean para poder contribuir con un granito de arena y saber cómo podemos manejar esta situación, no solo a nivel de gobierno, sino en general. Mi invitado del día, Francisco Rodríguez, economista, profesor de la Universidad de Denver y también es director de la Fundación Petróleo por Venezuela, Petróleo. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad de conversar. Muchísimas gracias a usted, profesor, lo voy a llamar profesor. Vamos a comenzar con este libro que es bastante interesante, usted es escritor, hay varios autores, entiendo, y se llama Respuestas cooperativas a la crisis de Venezuela. ¿Cuál es el punto más relevante de este libro y por qué surge y hasta dónde llega, quiénes tienen acceso a él, altos funcionarios del Estado, etcétera? Bueno, el punto más importante es cómo hacer para que la negociación funcione para la gente. Fíjate, nosotros llevamos los últimos 2 años trabajando en esa publicación y justamente dio la coincidencia de que en el momento que lo publicamos también se estaba anunciando la reanudación de los diálogos en Barbados. Ahora, la mayoría de los venezolanos se tienen que estar preguntando qué quieren decir esos diálogos para mí, qué quieren decir esos diálogos para mis condiciones de vida, qué quieren decir esos diálogos en términos de mi salario, de mi capacidad de adquirir lo que yo necesito para mi familia. Y esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo en torno a la negociación. Y lamentablemente la negociación pareciera otra vez estar concentrada puramente en lo político. Se están hablando de elecciones, se están hablando de condiciones, se están hablando de un montón de cosas que tienen su relevancia y deben tener su espacio. Pero la negociación debería primordialmente centrarse en cómo hacer para atender los problemas de los venezolanos. Nosotros comenzamos a escribir este libro y la Fundación Petróleo por Venezuela, que se crea en el 2019, surge de una preocupación. Y la preocupación es que tú tenías a muchos especialistas dentro y fuera del país que estaban pensando en qué hacer en Venezuela, pero siempre se planteaban qué hacer el día después. ¿Y cuál era el día después? El día después era el día después del cambio político. Por cierto, esa era la forma de pensar tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno. El planteamiento de ambas partes del conflicto político ha sido que tiene que resolverse el conflicto político antes de comenzar a hacer las cosas. Siempre dicen que su lado tiene que prevalecer. Y nosotros nos planteamos una pregunta distinta. Y la pregunta es, ¿qué se hace en el aquí y ahora? ¿Qué se hace para la gente? ¿Qué se hace que pueda ayudar a resolver, a atender las necesidades, en particular de los grupos más vulnerables, que son los grupos que llevan la carga de la crisis? Porque la carga de la crisis no la llevan los políticos que están negociando en Barbados, lo lleva la gente, el ciudadano común. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es cómo es que se deben diseñar los mecanismos, y por eso se llama respuestas cooperativas, que se hagan como resultado de una cooperación que no tiene que ser solo entre las partes del conflicto político, porque nosotros tenemos una visión mucho más amplia del diálogo, de un diálogo que incluya a todos los actores relevantes, que incluya a la sociedad civil, que incluya a las organizaciones no gubernamentales. Pero eso lo han hecho anteriormente y tampoco ha dado frutos, así que... Bueno, no. Fíjate que los diálogos en Venezuela han sido esencialmente, puramente políticos. Los diálogos han sido entre actores políticos. Pero han participado empresarios también Han participado, en los anteriores. Han participado en algunos, han participado empresarios, pero no han sido una parte esencial de un proceso de diálogo que debe ser concebido como un diálogo de múltiples actores y partes interesadas. Fíjate, en casos muy complejos, porque Venezuela es un caso de conflicto, es un caso de conflicto político. Es importante entender esto. La contracción económica venezolana, que llevó a una pérdida del ingreso per cápita de 72%, fue la mayor contracción económica vista y documentada en la historia mundial en un caso que no sea el caso de una guerra. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que a pesar de que no tenemos una guerra donde se estaba bombardeando como Gaza, la realidad es que nosotros tenemos una confrontación política en la que los actores políticos han decidido convertir a la economía venezolana en un campo de batalla. Entonces,
¿Cuál es la pelea aquí? La pelea es por la renta petrolera, por la capacidad de producir petróleo. La estrategia internacional para aislar al gobierno de Maduro ha sido la de quitarle los ingresos petroleros, de congelarle los recursos, y todo eso ha tenido unas consecuencias que han recaído sobre los venezolanos. Entonces la pregunta es cómo nosotros salimos de ese hoyo y cómo aseguramos que ahora que se ha entrado en un camino que esperamos que se mantenga de flexibilización de sanciones, se van a generar recursos. Nosotros en el libro tenemos estimaciones de cuántos recursos se pueden generar. En nuestro escenario central son aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. 10.000 millones de dólares al año es más del 10% del Producto Interno Bruto venezolano. Es lo suficiente como para generar una expansión significativa e incluso que se podrían llegar hasta duplicar las importaciones venezolanas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cómo se van a usar esos recursos? ¿En qué se van a usar? ¿Por qué no estamos teniendo esa discusión? La discusión que deberíamos estar teniendo en este momento es cuántos de esos 10.000 millones de dólares van a ir a rehabilitar la infraestructura de electricidad, de agua, de servicios públicos, a asegurar que en Venezuela se puedan producir alimentos, se puedan importar insumos para la industria agrícola, para resolver el problema real de abastecimiento. Porque la gente dice, hay gente que dice, no, es que ya en Venezuela no hay escasez. No, eso no es cierto. Lo que en Venezuela hay es productos caros. Claro, antes tú podías comprar todo lo que querías, pero no lo podías conseguir. Ahora puedes conseguir todo lo que quieras, pero no lo puedes comprar. Pero no está resuelto el problema. El problema es cómo nosotros utilizamos esos recursos y ese dinamismo que puede comenzar a adquirir nuestra economía para de verdad aumentar el poder adquisitivo de la gente, para que la gente pueda ir al mercado y pueda comprar los recursos que necesita para su familia. Entonces, el tema central tiene que ver en cómo nosotros nos planteamos un proceso de diálogo y de entendimiento que no tiene que ser el proceso de Barbados, tiene que ser un proceso donde estén involucradas todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana. ¿Y si no pasa eso, entonces no se va a avanzar jamás? ¿Vamos a quedar siempre igual en lo mismo? Es que si no pasa eso, mira, la negociación, y nosotros hemos estudiado los procesos de negociación, y en los procesos de negociación que llevan 20 años en eso. Las negociaciones que se están dando en Barbados ahora son igualitas a las negociaciones que se dieron en el 2002 y en el 2003 durante el paro petrolero, que en ese momento la diferencia es que lo hacían en el MEDIA, pero son negociaciones de políticos sobre problemas políticos, no sobre los problemas de la gente. Hay un punto importante en este momento que también es que se están reuniendo en Barbados, pero las sanciones. ¿Cree que las negociaciones conduzcan al levantamiento total de todas las sanciones económicas y que la industria petrolera pueda salir adelante? Porque hay un punto importante también, y es que Nicolás Maduro recientemente dijo que iba a aumentar la producción petrolera, iba a importar petróleo. Entonces... Sí, hay una flexibilización de sanciones. El gobierno de Estados Unidos publicó la licencia general 44, es una licencia que permite a Venezuela exportar petróleo a Estados Unidos y que además permite que se dé la entrada de compañías internacionales que no querían entrar por el tema de las sanciones a Venezuela, al sector petrolero. Fíjate que recientemente Estados Unidos publicó lo que se llama la licencia general 44, que es la licencia que permite que Venezuela vuelva a exportar petróleo a Estados Unidos, que le da esencialmente una autorización a las compañías extranjeras para que vuelvan a entrar a Venezuela sin temor de que las vayan a sancionar. Y ya hemos visto acuerdos, como el acuerdo con la compañía francesa, Maurel & Prom, que se firmó hace un par de días, que ya prevé que están comenzando a llegar de nuevo a estas inversiones, estos recursos. Entonces, nosotros estamos en un camino de flexibilización de sanciones. Eso es algo que Estados Unidos ha decidido. Y sí, Estados Unidos lo ha condicionado en parte al proceso político. Sí, lo ha hecho, pero también yo, bueno, como te comentaba, yo soy profesor en la Universidad de Denver y uno de los cursos que doy es un curso sobre sanciones, no solo sobre sanciones de Venezuela, ¿no? Porque nosotros estudiamos las sanciones en muchísimos casos, en los casos de Irán, en los casos de Rusia, en los casos de Afganistán, incluso casos históricos, tales como el de Sudáfrica. Y una de las cosas que vemos ahí es que los levantamientos y la flexibilización de sanciones ocurre en dos casos, en dos ocasiones. Una es cuando el país sancionador ha obtenido una concesión importante del sancionado, pero la tiene que haber obtenido, no es una concesión a futuro. Y la otra es cuando el país que impuso sanciones se dio cuenta que esa estrategia no funcionó y decide simplemente pasar la página. ¿Qué está pasando en Venezuela en ese sentido? Es lo segundo. Estados Unidos se dio cuenta que esta política no funcionó. Esta fue una política de la administración Trump, fue la política que se llamó la política de la máxima presión. La idea de la máxima presión es que iba a generar inmediatamente un cambio político en Venezuela. Esa política no funcionó y
estaba generando problemas muy fuertes para Estados Unidos y para el gobierno del presidente Biden, incluido principalmente No, pero para Venezuela el también. problema de la migración. Sí, pero nos estamos preguntando por qué es que el gobierno de Biden la cambia. O sea, lo que está pasando en Venezuela no necesariamente es la principal consideración para Biden. Lo que está pasando en Estados Unidos es la principal consideración. Fíjate que, por ejemplo, hace unos meses hubo una carta de congresistas estadounidenses, demócratas, que estaban pidiendo el levantamiento de sanciones. Y esa carta fue una carta cuya iniciativa fue encabezada por una diputada que es la representante del distrito de El Paso. El Paso es la ciudad fronteriza de Texas, donde está llegando la mayoría de los migrantes. Entonces, hay una presión por responder al problema de la migración, por permitir que Estados Unidos tenga otras fuentes de oferta de petróleo en el momento en que se complica, por supuesto, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, por el tema de Medio Oriente. Hay una serie de complicaciones con respecto a las otras fuentes. Entonces hay una estrategia de Estados Unidos. Y Estados Unidos además, y la administración del presidente Biden, ha entendido que la alternativa en Venezuela, seguir con la continuidad de las sanciones económicas, esencialmente era reproducir el escenario de Cuba. Y ellos no quieren reproducir el escenario de Cuba, porque la política de Cuba es claramente una política que ha fracasado y que simplemente lleva a un mayor aislamiento de países con los que más bien tú lo que necesitas es reinsertarlos en la economía mundial y, bueno, permitir que esos países tengan los recursos que les da su economía para poder resolver sus problemas internos. ¿Cuándo se verán, disculpe, cuándo se verán los resultados de este levantamiento temporal de sanciones en nuestro país? Yo creo que estos resultados se pueden ver pronto. ¿Y de qué resultados estamos hablando? No, yo creo que nosotros vamos a ver resultados económicos importantes, resultados económicos en términos de crecimiento económico, de aumento en la demanda. O sea, la realidad es que la economía venezolana es una economía que funciona sobre la base de sus ingresos petroleros. La economía venezolana experimentó esta contracción tan fuerte en la última década, esta caída del 72% en el Producto Interno Bruto, porque sus ingresos petroleros cayeron en 90%. Esto cayeron por distintas razones. La primera razón fue porque cayeron los precios del petróleo y después porque comenzó a caer la producción petrolera, donde hubo un impacto muy significativo de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, las sanciones financieras y petroleras. Entonces, en la medida en que estos ingresos se recuperen, y fíjate que ni siquiera tiene que aumentar la producción petrolera para que se recuperen los ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela, como resultado de las sanciones, tenía que vender su petróleo a descuento, y ese era un descuento de aproximadamente $20 sobre cada barril. Y también regala. Venezuela también regala, y eso no sabemos si el gobierno de Maduro lo va a cambiar o no, pero concentrémonos en lo que estaba vendiendo. O sea, porque tu pregunta es, ¿cuándo se van a sentir los efectos de esto? Y yo te digo, los efectos se sienten cuando comienza a entrar más dinero por la venta de petróleo. ¿Y cuándo va a comenzar a entrar más dinero? Bueno, aún si no has comenzado a producir más, solo el hecho de que puedes vender el petróleo que estás produciendo por un precio mayor, porque ya no lo tienes que vender a descuento, eso ya de por sí significa $4.000 millones al año para Venezuela. $4.000 millones al año es una cantidad significativa. $4.000 millones al año es el doble de lo que el país gasta en importaciones de alimentos en este momento. Entonces, sí hay una posibilidad una realidad concreta de que estos recursos que provienen de la flexibilización van a llevar a una expansión económica. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de expansión? ¿Cuán desigual va a ser esa expansión? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esa expansión? Porque lo que podemos tener, si seguimos en el patrón de los últimos años, es que sí, tú tienes una economía que comienza a tener más actividad, pero esa actividad está concentrada en ciertos grupos que se benefician, los políticos, los allegados a ellos, y entonces sí, puede que tú veas más actividad económica, pero más actividad económica de gente comprando en Avanti no necesariamente es más actividad económica para la mayoría de los venezolanos. Entonces, sueldos y salarios de los trabajadores. Ahí es donde entramos otra vez en el tema de las respuestas cooperativas y el planteamiento de nuestro libro. ¿Cómo nosotros generamos instituciones y un marco que permita asegurar que los recursos que entren por la flexibilización de sanciones sean utilizados para atender las necesidades reales de la gente? Y eso se tiene que hacer a través de la creación de instituciones que permitan y aseguren la transparencia, la rendición de cuentas, y eso se tiene que hacer con participación ciudadana, y creo que la única forma de hacerlo es mediante un diálogo distinto, mediante un diálogo inclusivo, mediante un diálogo en el que estén representados genuinamente todos los sectores de la sociedad, no mediante la negociación entre los actores políticos
que están en la lucha por el poder, porque esos actores en general solo les interesa ese tema, el tema de la lucha por el poder. Profesor, ¿hay futuro para la industria petrolera venezolana como se está manejando en este momento? ¿O es viable la opción de privatizar como lo han propuesto otros? La opción de privatizar me parece que es muy problemática. Venezuela no solo hay problemas constitucionales, que tendría que hacerse una reforma constitucional para hacerlo, sino que lo que nosotros vemos es que las privatizaciones que se han hecho en países con marcos institucionales débiles, usualmente lo que llevan es que a que grupos económicos poderosos, usualmente allegados al poder, sean los que terminan capturando los beneficios de esa privatización. Eso ocurrió en Rusia, por ejemplo, durante la época de Boris Yeltsin, justamente cuando cae el bloque soviético, cae el muro de Berlín, Rusia comienza a privatizar muy agresivamente. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos después? Bueno, que esas privatizaciones se le entregaron las empresas petroleras a los grupos económicos allegados, los llamados oligarcas, allegados al gobierno de Boris Yeltsin, que al final se convirtieron en unos entes incluso tan poderosos como el gobierno, y esa riqueza no le llegó a la gente, terminó concentrada en élites. Entonces, si nosotros vamos hacia una privatización en Venezuela en este momento de la industria petrolera, va a pasar lo mismo, porque aquí no tenemos un marco institucional necesario para asegurar una privatización y una apertura transparente. En todo caso, lo que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Venezuela necesita tener una empresa petrolera que, en colaboración con empresas internacionales, lo que sí se debe permitir en Venezuela, y ese es un planteamiento que yo personalmente he hecho desde hace mucho tiempo, lo que sí se debe permitir en Venezuela es que existan asociaciones estratégicas y empresas mixtas, incluso en las cuales los socios internacionales, si traen el capital, puedan tener más del 51% de la propiedad accionaria. Eso sí tiene mucho sentido. O sea, pensar en desarrollar el sector petrolero, venezolano de la mano del sector internacional. Pero eso es muy distinto de entregarle el petróleo a ciertos grupos económicos que además van a terminar siendo grupos económicos allegados al poder de turno y que al final no van a utilizar esa capacidad productiva para el bien de la nación. Profesor, ¿podemos volver a autoabastecernos con combustible en cuánto tiempo? Porque las refinerías arrancan pero a media máquina, o sea, por ciclos altos y bajos. Entonces se paralizan, arrancan otra vez. Sí, bueno, efectivamente en el problema de las refinerías, digamos, tú tenías un problema muy fuerte que tiene que ver con falta de mantenimiento, tiene que ver con deterioro, pero también tuvo que ver definitivamente con las sanciones. Algo que la gente a veces no entiende es que las sanciones que se impusieron en 2019 contra la industria petrolera venezolana eran sanciones bidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Venezuela no podía exportar petróleo a Estados Unidos, pero Venezuela no podía importar insumos petroleros de Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, en términos del diésel, tuvo mucho que ver porque Venezuela importaba diésel de Citgo, y a partir de 2019 no puede hacerlo. Entonces comenzamos a tener una escasez de diésel que además afecta el funcionamiento del sector eléctrico, porque hay muchas plantas eléctricas venezolanas que funcionan sobre la base del diésel, y eso pasa con una serie de insumos, aditivos necesarios incluso para la producción de gasolina. Entonces, lo que tuvimos, pero es que no fue solo Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos impuso las sanciones, Estados Unidos las acompañó con una amenaza a que cualquier otra compañía, fuese europea, fuese de la India, que interactuaba con Venezuela, bueno, tanto así que Venezuela terminó buscando colaboración del único país que estaba dispuesto a ofrecérsela, que era otro país sancionado, que era Irán, para trabajar el tema de las refinerías. Entonces yo creo que ese tema es un tema que, si esta flexibilización de sanciones efectivamente continúa por el rumbo por el que se ha indicado, nosotros vamos a ver ese tema progresivamente resuelto. Ahora, recordemos también algo, en Venezuela la escasez de gasolina no tiene que ver solamente con la falta de capacidad de producción y los problemas de producción de las refinerías. Eso es una parte, pero en Venezuela también tradicionalmente hemos tenido un precio esencialmente, o sea, no solo muy bajo, sino esencialmente un precio de cero de la gasolina, que después se ha atendido con este cambio en el que hay algunas bombas que venden a precio internacional y otras que venden a precio nacional. Eso es cierto, y eso quiere decir que el gobierno ha avanzado un poco en lo que durante mucho tiempo se resistió a hacer, que es tener un esquema de precios más normal, pero de todos modos hay una realidad, que es que si tú dices que tú vas a regalar gasolina, que es lo que Venezuela ha hecho durante mucho tiempo y que sigue haciendo
cuando la vende a un precio en algunas estaciones que es irrisoriamente bajo, entonces tú vas a tener escasez, tú vas a tener, y esto es algo, digamos, que la economía es uno de los, digamos, de las articulaciones básicas de la economía, que es la explicación de que si tú tienes precios muy bajos, precios por debajo del precio de mercado, entonces tú tienes exceso de demanda y tú tienes escasez. Entonces nosotros también tenemos que ir, como tienen todos los países, incluso los países petroleros, hacia un esquema racional de precios de la gasolina, de precios de la electricidad, de precios de la energía. Claro, eso tiene que ir de mano con un levantamiento de la capacidad productiva de la economía, que ocurre con la reinserción de nuestra empresa petrolera y de nuestro sector productivo en la economía mundial. Profesor, para retomar algo, hablábamos de las transnacionales, las empresas, pero ¿qué pasa con esas empresas transnacionales que buscan operar en Venezuela actualmente a raíz del levantamiento temporal de estas sanciones, pero también quieren operar en Guyana, donde tenemos un conflicto por nuestro territorio? Yo soy partidaria que el Esequibo es nuestro, y entonces, por supuesto, se está explotando petróleo, gas, y eso es de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas transnacionales? ¿O qué podría pasar? ¿Qué se Bueno, debería fíjate, hacer? ¿Qué no? esta es una de las áreas en las cuales, Todas por por lo el menos en petróleo. principio, hay un consenso en Venezuela y no en balde cuando se firmaron los primeros acuerdos, no en Barbados, los acuerdos en México, que es la primera etapa de la reanudación de este diálogo, el punto del Esequibo fue el primer acuerdo. Entonces, digamos, aquí no hay desacuerdo entre los venezolanos, el Esequibo es nuestro, todos defendemos el Esequibo, podemos tener distintas formas de defenderlo y ahora, digamos, hay toda esta discusión sobre el referéndum, pero no todos nosotros coincidimos en que el Esequibo es nuestro. Ahora, dicho eso, digamos, hay una realidad y la realidad es que ese es un territorio que está ocupado por Guyana y ese es un territorio en el que Guyana está haciendo ofertas y concesiones para que empresas petroleras entren. Entonces ahí Venezuela se tiene que plantear cómo es que va a reaccionar a esto desde el punto de vista de su política de Estado. Hay distintas alternativas, por supuesto que hay una alternativa que es la de decirle a estas compañías: el que haga negocios con Guyana, el que haga negocios con Guyana en territorio nuestro, no hace negocios con nosotros, no hace negocios con Venezuela, y es una alternativa sensata, una alternativa que se debe plantear. Esa alternativa para mí entra en el área de la política exterior. O sea, yo como economista me mantengo en el área de la economía. Por supuesto que estas cosas interactúan porque hay implicaciones económicas de la política exterior, pero en realidad es un tema estratégico y es un tema, creo que nosotros tenemos muy buenos expertos y funcionarios tanto en el gobierno como en la oposición, que han trabajado el tema diplomático, y ese tema diplomático yo en cierto sentido prefiero dejárselos a ellos, claro, porque ese es un tema que se tiene que manejar con la prudencia, pero también con la constancia necesaria y que ocurre en la buena diplomacia. ¿Ha tenido contacto con altos funcionarios de gobierno, sobre todo con este libro, que se ve bastante interesante, lo voy a leer realmente, sobre esta hoja de ruta para la negociación y las respuestas cooperativas a la crisis de Venezuela? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, tanto esta publicación como el trabajo que viene haciendo la Fundación Petróleo por Venezuela desde su creación en 2019, nosotros hemos estado en comunicación con los actores de todos los lados del conflicto político, con el gobierno, con la oposición, con los sectores más radicales y más moderados en el gobierno, en la oposición. Bueno, son sectores muy heterogéneos, entonces ni el gobierno es homogéneo, ni la oposición es homogénea, y hay distintos tipos de reacciones. Y de la misma forma yo enfatizaría que hay actores que están, digamos, fuera de esos dos extremos, de esos dos polos, tanto actores políticos como actores fuera de la política. Bueno, ¿qué nos dicen? Como son conversaciones privadas, no son conversaciones en las cuales me corresponde a mí revelar o hablar por otros actores. Lo que puedo decir es que las propuestas que nosotros hemos presentado suscitan y han generado mucho interés de parte no solo de los actores del conflicto político venezolano, sino de actores internacionales que están interesados en facilitar una solución al conflicto venezolano. Y para nosotros también esta misión tiene que ver con convencer a algunos de los hacedores de política, a algunos de los decisores, pero también tiene que ver con influir sobre el debate público, porque nuestra visión es que
muchas de las mejores soluciones, las soluciones cooperativas, se construyen no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, algo que pasa con los políticos es que los políticos en los extremos de este conflicto político venezolano, ellos muchas veces están solamente focalizados en el poder. El gobierno quiere mantenerse en el poder, la oposición quiere llegar al poder. Entonces para ellos es muy difícil pensar fuera de eso. ¿Cómo ve el cierre de año 2023 y lo que viene para 2024, entendiendo que hay elecciones, según lo que es el gobierno de Nicolás Maduro en el segundo semestre? Sí. Bueno, lo que nosotros tenemos en el 2023, la economía pareciera estar cerrando con una recuperación moderada, que no es la tasa de crecimiento... ¿Moderada cuánto? ¿Cómo? Aproximadamente 4 o 5%. Okay. No es la tasa de crecimiento de 2 dígitos que tuvimos en el 2022, pero acuérdate que en el 2022 hubo un efecto muy fuerte de la guerra de Rusia y Ucrania, que llevó a que aumentasen los precios del petróleo muy significativamente en ese momento. Pero ahorita también está la Israel y Palestina. Sí, pero no necesariamente con el mismo impacto petrolero, porque lo que pasa es que Rusia... Pero hay crisis mundial de combustible también. Sí, pero Rusia es productor de petróleo. Entonces, en el momento en que se da ese conflicto y que se imponen sanciones económicas y petroleras sobre Rusia, eso afectó a la disponibilidad de petróleo y llevó a un aumento muy significativo. Ese aumento después atenuó. Entonces, el punto es que además tú tienes otra serie de temas puntuales que llevaron a que se desacelerase. La economía venezolana definitivamente se desaceleró muy fuertemente en el 2023. Pasó de crecer 15% a crecer entre 4 y 5%. Ahora, ese 4 o 5% es mejor que lo que se pensaba a principios de año. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que la economía tuvo un frenazo muy fuerte en el primer trimestre de 2023, un frenazo que también estuvo asociado con todos los problemas de facturación de PDVSA y todo el tema que, bueno, que llevó a la detención de muchos funcionarios de PDVSA y la investigación. Corrupción. Exactamente. Entonces, ahí hubo un problema puntual que llevó a que el Estado no pudiese cobrar una cantidad significativa de recursos. Eso afectó, como estábamos hablando, la economía venezolana básicamente se lleva por los ingresos petroleros. Cuando los ingresos petroleros aumentan, la economía se expande. Cuando los ingresos petroleros caen, la economía se contrae. Entonces, el problema que hubo a finales de 2022, que se plasmó en el crecimiento a principios del 2023, porque hubo un faltante de recursos, es un problema afortunadamente que parece haber sido episódico. Ocurrió en ese momento, pero el flujo de ingresos petroleros se ha recuperado, se ha normalizado y eso lleva a que la economía se normalice. Ahora, hablando de 2024, si la economía, si efectivamente se mantiene esta flexibilización de sanciones, estamos hablando de ingresos que serían... O levantan total. Bueno, o más aún si fuese un levantamiento total. ¿Crees que estamos eso hablando pueda pasar? de ingresos... Probablemente todavía no, pero es que la flexibilización que ha habido es bien significativa. Es bien significativa porque es casi un levantamiento de sanciones total, de sanciones económicas, porque permite que Venezuela exporte petróleo a Estados Unidos. Lo único que falta ahí tiene que ver con el tema del reconocimiento del gobierno, porque el reconocimiento del gobierno es lo que permitiría a PDVSA vender directamente y no a través de intermediarios. Tenemos que recordar que en Estados Unidos, la PDVSA que reconocen las cortes, porque es la PDVSA que emana del gobierno que reconoció el gobierno de Estados Unidos, es la llamada Junta Ad Hoc de PDVSA, que es una junta nombrada por el gobierno interino, por el exgobierno interino y después que todavía sigue respondiendo a la Asamblea Nacional de 2015. Entonces, ese es un tema que se tiene que resolver, el tema del reconocimiento y el tema de que PDVSA como empresa pueda volver a facturar directamente en Estados Unidos. Entonces, ahora, supongamos que aún sin llegar allá, porque lo que permite esta flexibilización es que PDVSA pueda vender a través de intermediarios, pero ya puede vender y ya puede comprar insumos de Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que nosotros deberíamos ver una expansión significativa de los ingresos petroleros. Esa expansión nos debería llevar a recuperar tasas altas de crecimiento para el 2024. Entonces, un escenario en el que tenemos crecimiento incluso bastante más alto que el que hemos tenido en 2023. No sé si llegue al 15% que tuvimos en el 2022, pero crecimiento de alrededor de 10%. Después una economía, por supuesto, que se ha contraído Si se mucho. mantiene todo esto como va. Si se mantiene esto, yo creo que sí es factible. Está bien, profesor. Muchísimas gracias, a ti. por su análisis y por compartir con nosotros lo que ha sido este libro, Las respuestas cooperativas a la crisis de Venezuela. ¿Dónde está disponible este libro, profesor? Este libro está disponible en digital a través de la página web www.oilforvenezuela.org, OILFOR Venezuela.org.
Buenísimo, para que, ya saben, para que lo lean y las personas pues puedan, porque es algo profundo, ¿no? Esto hay que sentarse a leerlo con mucho detenimiento porque tiene las estrategias de cómo enfrentar esta crisis que es compleja, una crisis humanitaria compleja. Profesor, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación a través de la pantalla de Impacto Venezuela. Y por supuesto a toda mi audiencia, siempre mil gracias por acompañarme cada domingo aquí en este espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar también www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.